En el oscuro escenario de la Segunda Guerra Mundial, mientras la sombra del eje se cernía sobre Europa y el norte de África, una llamada resonó en el corazón de los aliados. Era la Operación Torch, una estrategia audaz que cambiaría el rumbo de la guerra. Prepárate para sumergirte en un relato épico de valentía, sacrificio y determinación, donde cada hombre y mujer involucrado luchó no solo por su país, sino por el futuro de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial había comenzado en 1939, y el mundo se encontraba dividido entre las fuerzas del eje y los aliados. En 1942, la situación se tornaba cada vez más desesperante. Las tropas nazis dominaban gran parte de Europa, mientras que en África del Norte, los británicos luchaban contra las fuerzas del eje lideradas por el general alemán Erwin Rommel, conocido como el Desert Fox. Era un enfrentamiento de titanes, y el destino del norte de África pendía de un hilo. En este contexto, los aliados se dieron cuenta de que era crucial abrir un nuevo frente en el norte de África. No solo buscaban debilitar la posición del eje en esta región, sino también establecer una base desde la cual lanzar futuras ofensivas en Europa. Fue entonces cuando nació la Operación Torch, un plan audaz que prometía cambiar el rumbo de la guerra. Los líderes aliados, desde Franklin D. Roosevelt hasta Winston Churchill, comprendieron la necesidad de unir fuerzas y planear cuidadosamente esta invasión. La operación se llevaría a cabo en 3 puntos clave: Casablanca, Orán y Argel, en el norte de África. Este ataque no solo representaba una estrategia militar, sino también un símbolo de esperanza para los pueblos oprimidos. El 8 de noviembre de 1942, la Operación Torch comenzó con un despliegue masivo de tropas. Más de 100,000 soldados, la mayoría estadounidenses, desembarcaron en las costas de África del Norte, enfrentándose a un enemigo bien atrincherado y decidido. En cada puerto, en cada playa, los hombres luchaban contra el mar y el destino. Las condiciones eran duras. El desierto implacable, las tormentas de arena y el calor extremo ponían a prueba no solo la fuerza física, sino también la voluntad de cada soldado. La invasión de Casablanca, bajo el mando del general George Patton, fue una de las más significativas. A pesar de que las fuerzas estadounidenses enfrentaron resistencia, su determinación fue inquebrantable. Las batallas se libraron casa por casa, con un nivel de intensidad que pocos podían imaginar. La valentía de los soldados estadounidenses se hizo evidente en cada confrontación, mientras luchaban por establecer una cabeza de playa en territorio enemigo. En el primer día de la operación, el puerto de Casablanca fue escenario de un enfrentamiento decisivo. Las tropas estadounidenses se encontraron con una feroz resistencia del ejército de Vichy, que era leal al régimen de Pétain y a las fuerzas alemanas. La tensión era palpable mientras los soldados se preparaban para desembarcar. Con cada ola que rompía en la orilla, el miedo y la determinación chocaban dentro de cada hombre. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los estadounidenses lograron establecer una cabeza de playa. El enfrentamiento se intensificó en los días siguientes. La batalla por el control del puerto fue brutal. En los alrededores, las casas y edificios se convirtieron en fortificaciones improvisadas. Las calles se llenaron de pólvora y ecos de disparos, mientras los soldados luchaban por avanzar un metro más. Era una lucha en la que la determinación era tan crucial como la fuerza. Cada soldado sabía que la victoria en Casablanca podría ser el punto de inflexión en la guerra en el norte de África. A medida que avanzaba la operación, las historias de valor comenzaron a surgir entre el caos. Una de las más notables fue la de un joven soldado llamado Javier, un español que había huido de su país en busca de un futuro mejor. Con apenas 20 años, se encontraba en la línea del frente, enfrentándose a una adversidad que nunca había imaginado. Las noches en el desierto eran largas y frías, y los recuerdos de su hogar lo mantenían despierto. Al unirse a las fuerzas aliadas, no solo luchaba por su vida, sino por un ideal de libertad que resonaba en su corazón. Javier formaba parte de una unidad que había sido asignada para limpiar las calles de Casablanca. Cada paso que daba podía ser el último, y sin embargo, avanzaba con un propósito renovado. Recuerda cómo un día, mientras cubría a sus compañeros, se enfrentó a un francotirador que tenía a su escuadra en la mira. En ese instante, tomó una decisión audaz: avanzar. Se movió rápido, y a pesar de los disparos que le rozaban, logró flanquear al enemigo y eliminar la amenaza. Su valor no solo salvó vidas ese día, sino que se convirtió en un símbolo de esperanza para todos sus compañeros. La operación también fue un momento clave para la unidad entre las fuerzas aliadas.
La diversidad de nacionalidades en el campo de batalla se convirtió en un ejemplo de cómo la humanidad puede unirse en tiempos de crisis. Los británicos, canadienses y estadounidenses luchaban codo a codo, compartiendo sus historias y fortalezas. La camaradería se forjó en medio del caos, y cada victoria se celebraba como un triunfo colectivo. En Orán, las cosas no fueron más fáciles. Las fuerzas británicas, bajo el mando del general Bernard Montgomery, tuvieron que lidiar con una feroz resistencia. Pero la determinación de los aliados era fuerte. Los soldados británicos luchaban con todo su empeño, empujando hacia adelante a pesar de las bajas. En una serie de asaltos, se produjeron momentos de intensa lucha. Las calles se llenaron de humo, y el sonido de los cañones resonaba por todas partes. Montgomery, conocido por su astucia táctica, organizó una serie de ataques coordinados. Los soldados fueron instruidos en nuevas tácticas de combate urbano, y poco a poco, lograron avanzar. Sin embargo, las pérdidas eran dolorosas, y cada vida contada era un recordatorio del precio de la guerra. La victoria se veía cerca, pero a un alto costo. La Operación Torch culminó con la captura de Argel, pero la batalla más dura estaba por venir. En el horizonte, los aliados sabían que el camino hacia Europa sería aún más complicado. Con el control del norte de África, se había abierto una nueva puerta, pero el desafío era inminente. La historia de Javier y sus compañeros de armas se entrelazaba con las de miles de soldados que luchaban por un futuro mejor. A medida que las tropas aliadas consolidaban su posición, el espíritu de resistencia se avivó en el corazón de todos los involucrados. La Operación Torch no solo fue una batalla militar, sino una lucha por la libertad, por un futuro en el que los ideales de justicia y paz pudieran prevalecer. Las historias de los soldados se convirtieron en leyendas, relatos de coraje que perdurarían a lo largo de las generaciones. La Operación Torch había sido un éxito, pero no sin su precio. La tierra norteafricana, manchada de sudor, sangre y polvo, fue testigo de una operación militar que marcaría el rumbo de la guerra. Para los aliados, no era solo una victoria táctica, era un paso firme hacia la liberación de Europa. Las playas de Argel, Casablanca y Orán ya no serían recordadas solo por sus paisajes, sino por ser el escenario donde se inició el contraataque más audaz contra el eje del mal. En esas costas, se escribió un nuevo capítulo de la historia. La Operación Torch no solo cambió la geopolítica del norte de África, también transformó a los hombres que participaron en ella. Cada soldado, desde el oficial más alto hasta el joven recluta, había sido tocado por la experiencia de esa invasión. El miedo y la incertidumbre iniciales se habían transformado en valor, en camaradería, en la certeza de que juntos podían hacer frente a cualquier adversidad. Para muchos, la Operación Torch no fue el final de su lucha, sino el principio de un camino que los llevaría a otras campañas: Sicilia, Italia, Normandía. Uno de esos soldados era Javier. Después de la victoria, Javier se encontró sentado al borde de una trinchera, mirando al horizonte, tratando de asimilar todo lo que había vivido. La adrenalina de los combates ya se había disipado, y en su lugar, quedaba una mezcla de alivio, cansancio y tristeza. Había perdido a algunos compañeros en la lucha, hombres que se habían convertido en hermanos en el fragor de la batalla. Pero también sentía orgullo. Orgullo de haber sobrevivido, de haber luchado por una causa justa, de haber formado parte de algo más grande que él mismo. Javier sabía que la guerra no había terminado, pero la Operación Torch le había enseñado algo importante: que la esperanza y la resistencia humana son capaces de superar los momentos más oscuros. Esa era la lección que muchos de los soldados se llevaron consigo. Al mirar a su alrededor, veía las sonrisas agotadas de sus compañeros, los abrazos silenciosos entre aquellos que habían compartido el campo de batalla. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento había una sensación de victoria, de redención. Pero no solo fueron los soldados quienes cambiaron. La Operación Torch también tuvo repercusiones en el mundo político. En Francia, los efectos de la operación fueron profundos. El régimen de Vichy comenzó a perder legitimidad ante sus propios ciudadanos, y la resistencia francesa, inspirada por la determinación de los aliados, se fortaleció. Los franceses, que habían visto a su nación caer bajo la ocupación nazi, encontraron una nueva esperanza en la idea de una liberación que ahora parecía posible. La llama de la resistencia ardía con más fuerza. En el norte de África, los gobiernos títeres del régimen de Vichy comenzaban a colapsar, y las fuerzas aliadas consolidaban su control. Los pueblos locales,
que habían estado atrapados en un conflicto que no habían provocado, comenzaron a vislumbrar la paz. Las ciudades volvieron a latir con vida, los mercados se llenaron de nuevo, y el eco de los cañones fue sustituido por las voces de los que regresaban a sus hogares, aún con cicatrices, pero con la esperanza de que lo peor había pasado. A nivel global, la Operación Torch fue el primer gran golpe de los aliados en su campaña por la liberación de Europa. Los generales Eisenhower y Patton, que habían demostrado su liderazgo durante la invasión, se convertirían en figuras clave en el futuro de la guerra. Las lecciones aprendidas en las costas del norte de África influirían en las decisiones estratégicas que llevarían a la liberación de Francia en 1944 y finalmente a la derrota del Tercer Reich. Pero la importancia de la Operación Torch no reside solo en las figuras militares o en las victorias territoriales. La verdadera relevancia está en las personas. En los hombres y mujeres que se enfrentaron al miedo, a la incertidumbre y que, aún así, avanzaron. Gente común que, ante la amenaza más grande que el mundo había conocido, encontró dentro de sí una fuerza extraordinaria. Esas historias de sacrificio y coraje son las que perduran, las que inspiran, las que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene el poder de luchar por un futuro mejor. Hoy, más de 80 años después, seguimos recordando a aquellos que participaron en la Operación Torch. No solo por sus logros militares, sino porque nos mostraron el verdadero significado del sacrificio y el valor. Ellos nos enseñaron que la libertad, la justicia y la dignidad son ideales por los que vale la pena luchar. Y aunque muchos no vivieron para ver la paz que ayudaron a construir, su legado permanece con nosotros. Su sacrificio sigue siendo un faro para las generaciones futuras. Si has llegado hasta aquí, es porque estas historias de valentía y sacrificio han resonado en tu corazón. La Operación Torch no solo es una historia del pasado, sino una lección para el presente y el futuro. Te invitamos a reflexionar sobre el legado que nos han dejado estos héroes. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las historias que han dado forma a nuestra humanidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.